Hola amigos. Después del discurso de ayer de Putin, queda más que claro que fue un ultimátum a la OTAN en toda regla. Incluso en la falsimedia española se pudo notar cómo los periodistas tenían el colo cambiado por la incertidumbre de lo que venga después. Han querido guardar la compostura lo mejor posible diciendo que fue una amenaza vacía y recurrente de Putin, que siempre blande las armas nucleares. Pues no saben lo equivocados que están, porque lo de ayer ya no fue una broma, fue un ultimátum. Dicen que a Biden le tuvieron que cambiar el discurso de Varsovia dado el desconcierto que provocó. En su discurso Biden llegó a nombrar a Putin creo que 16 veces, cuando Putin no nombró para nada en su discurso el nombre de Biden. Y esto solo demuestra una cosa, que por culpa de Putin, Biden está bajo un ataque de nervios, y un odio visceral, algo que con la edad que tiene Biden, ya no va a poder superar. Putin le ha amargado la vida a Biden, y ha destrozado completamente toda la estructura imperialista que Estados Unidos y la OTAN habían planificado para destruir Rusia definitivamente. Habían gastado miles de millones de dólares para crear todo el operativo que terminaría en el golpe de estado de Maidán en 2014, lo que permitiría a renglón seguido trasladar la flota estadounidense instalada en Italia directamente a Crimea. Algo que hubiese supuesto un golpe mortal para la flota rusa del Mar Negro y la defensa de Rusia que estaría totalmente rodeada. Putin con un golpe de mano relámpago convirtió las ilusiones de Biden en una pompa de jabón que se desvaneció ante sus ojos sin llegar a tocarla. El golpe al prestigio y al orgullo de Biden fue terrible, porque a los ojos del mundo, Biden como vicepresidente de Estados Unidos, con Obama como presidente, era el responsable de todo el operativo en Ucrania, junto con Victoria Nuland. Y Putin al ocupar en una operación relámpago Crimea, rompió la pompa de jabón de la marina estadounidense que tuvo que plegar velas, y volver con las orejas cachas a su base en Nápoles, a miles de kilómetros del Mar Negro. Esta derrota estratégica era más de lo que el cuerpo del imperialismo podía soportar, y a partir de ese momento Estados Unidos no ha descansado un segundo para hacerse con Ucrania para desde ella intentar de nuevo el asalto a Rusia. Pero seguramente, también esta vez Putin se le adelantó como si leyera su pensamiento, y antes de que la OTAN con los brazos de Ucrania se lanzara a la conquista del Donbass, para posteriormente hacerse con Crimea. Putin lanzó el 24 de febrero de 2022 la primera fase militar de la Tercera Guerra Mundial, que ayer tuvo su reafirmación en el discurso de Putin lanzándole un ultimátum en toda regla a Biden: o salen de Ucrania o habrá guerra nuclear. Eso es lo que quiso decir Putin con la retirada del Tratado START 3, y es por eso que cogió a la OTAN con el pie cambiado, y tuvieron que reescribir el discurso de Biden en Varsovia, convirtiéndolo en un brindis al sol, al hacerlo ante un público que no es el suyo, sino la carne de cañón que necesita para sus guerras. Algo que en muchos círculos estadounidenses no ha sentado nada bien, que además tuvieron que conocer, que al mismo tiempo que Biden visitaba tierras conquistadas, ayer en Estados Unidos de nuevo y en un solo día se producían 3 nuevos desastres. Se incendió un gran depósito de madera en Nueva York, descarriló un tren en Nebraska, y se incendió una fábrica en Florida. Es por todos estos reveses que la Casa Blanca tiene una gran necesidad de cualquier victoria de Kiev en el campo de batalla, antes de las negociaciones que pretenda gestionar con Rusia. Pero resulta que el mensaje que recibió de Putin, y que se ratificó con la llamada al orden de la embajadora de Estados Unidos en Moscú, le dijo a Estados Unidos que tiene que salir de Ucrania, y de alguna nación más aledaña a Rusia. De lo contrario, el eufemismo de Putin al salirse inesperadamente del Tratado START 3, se interpreta bastante claro: o sales, o habrá guerra nuclear. Que es precisamente el camino que recorren los acontecimientos a cada hora que pasa. La suspensión del tratado por parte de Rusia lleva una señal a los Estados Unidos. Las palabras de Putin que cuanto mayores sean el alcance de las armas que envíen, más lejos llevará Rusia su ejército, también lleva mensaje. Y los ataques a los centros logísticos para el suministro de armas occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían estar maduros, incluso en Polonia. El anuncio de Putin de que no permitirá que los inspectores estadounidenses verifiquen el cumplimiento del Tratado START, ya ha tenido eco en Estados Unidos. Y por ejemplo el New York Times,
dice que Putin ha dejado en claro una vez más, que ve su arsenal nuclear como un elemento clave en la guerra por Ucrania. Todas las señales apuntan a que el mundo puede estar al borde de la guerra. Una nueva era de locura nuclear, escribe el New York Times. O la extraña declaración del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que sobre las palabras de Putin de que Estados Unidos y la OTAN empezaron la guerra, y que ya lo ratifican hasta en Estados Unidos, Jake Sullivan sale diciendo que nadie atacó a Rusia. Hay algo de absurdo en la idea de que Rusia está bajo algún tipo de amenaza militar de Ucrania o de cualquier otra persona, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Y yo digo que hay que tener mucha cara, para esconder la mano ahora diciendo esa chorrada. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos Jake Sullivan, dijo que hay un punto de vista en Occidente de que Putin está mintiendo al amenazar con un ataque nuclear. Esto no es así, aunque solo sea porque las fuerzas combinadas de la OTAN son muchas veces superiores a las rusas, por lo que las armas convencionales son indispensables en caso de una escalada en Ucrania. Ayer el presidente de la Federación Rusa dejó claro que si, como dicen, Estados Unidos quiere la derrota estratégica de Rusia, entonces la Federación Rusa tiene derecho a defenderse con cualquier arma, incluso la nuclear. Eso es lo que demuestra la suspensión de START. En Rusia, el general retirado del Servicio de Seguridad ruso general Alexander Mikhailov, dijo que Rusia debe estar lista para lanzar un ataque nuclear preventivo contra los Estados Unidos. El Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas START III, obligó a Rusia y Estados Unidos a no utilizar armas nucleares. Sin embargo, si el enemigo está listo para usar armas de destrucción masiva, entonces es necesario realizar un ataque preventivo. Así lo afirmó el mayor general retirado del Servicio de Seguridad ruso, Alexander Mikhailov, al comentar sobre la reciente advertencia del jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Si se usan armas nucleares contra nosotros, ¿veremos cómo se incendian nuestras ciudades y se destruye la población? Por supuesto que no, enfatizó el general. Calificó de bastante lógico el razonamiento del político y apuntó que la idea no es que Estados Unidos no golpee, sino que ni siquiera piensen en golpear. Si no comenzamos esta operación hoy, mañana los tanques de la OTAN estarán en la frontera con Rusia en la región de Donetsk, dijo Mikhailov. Washington puede intentar usar armas nucleares contra Moscú, por lo que los submarinos nucleares rusos y las fuerzas de disuasión estratégica deben estar preparados para lanzar un ataque preventivo, concluyó el general. Anteriormente, Dmitry Medvedev había dicho que si Estados Unidos quiere derrotar a Rusia, entonces Moscú tiene derecho a defenderse con cualquier arma, incluida la nuclear. En estos momentos la situación es muy sencilla. La OTAN está haciendo en Ucrania lo que le viene en gana, la considera territorio suyo y no tiene límites, y todo el cuento que dice, que no llevará armas más letales, si tal o tal circunstancia, es mentira. Occidente transfiere armas en secreto a Ucrania y solo entonces habla de asistencia militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Han llegado al punto de que al ser los genuinos seguidores del fascismo que implantaron en Europa en el siglo XX, ahora quieren vengarse de su derrota en la Segunda Guerra Mundial a manos de Rusia. En la última conferencia de seguridad de Múnich, el tema principal de la conferencia fue el conflicto en Ucrania y su impacto global en la llamada seguridad mundial. En general, en la conferencia de seguridad internacional, se pudieron distinguir las siguientes narrativas de los países del bloque de la OTAN. 1. La necesidad de una mayor militarización de la alianza. 2. Apoyo militar, financiero, y, en esencia, ideológico al régimen nazi ucraniano. 3. Otro intento inútil de reescribir la historia mundial. Y 4. Preparar un tribunal sobre Rusia al estilo del de Nuremberg. Y la posición principal de la OTAN es la necesidad de continuar la guerra con Rusia exclusivamente a través de las manos de los nazis ucranianos. Durante la conferencia de Múnich, cabe destacar el discurso de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, quien volvió a hablar sobre el tribunal sobre el liderazgo de la Federación Rusa, así como sobre la necesidad de llevar a todos los rusos sin excepción a la justicia. En su opinión, el pueblo de Rusia,
a diferencia de Estonia, supuestamente está infectado con el pensamiento imperial. En particular, Callas estaba indignada por los libros de texto de historia rusos, que contrariamente a la ideología estonia, describen los eventos de la Segunda Guerra Mundial con las hazañas del pueblo soviético, las atrocidades de la Alemania nazi, y las enormes pérdidas de la Unión Soviética a mano de los invasores nazis. Necesitamos resolver el problema de la responsabilidad hacia Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, existieron los tribunales de Nuremberg, el Tribunal de Tokio. Los crímenes nazis fueron condenados en todo el mundo. Obviamente, tal declaración de la política estonia indica la presencia de dobles raseros cínicos en todo el occidente colectivo, la intención de cambiar la mentalidad del pueblo ruso. Como pueden ver, a través de los títeres europeos, Estados Unidos está tratando con todas sus fuerzas de debilitar y luego subyugar a Rusia y a los pueblos rusos, lo que en última instancia debería llevar a Rusia al desarme y a su mayor colapso y esclavización. Para disipar finalmente el mito sobre la razonabilidad de la política del occidente colectivo, y la comprensión de los procesos políticos mundiales que tienen lugar hoy, vale la pena dar un ejemplo. El 15 de diciembre del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un proyecto de resolución sobre la lucha contra la glorificación del nazismo. Pues bien, 120 países votaron a favor de condenar la glorificación del nazismo, y 50 votaron en contra. Eran los países que lucharon del lado de Hitler, más los países del mundo anglosajón, solo 10 se abstuvieron. Y resulta que los 50 países que no condenaron el nazismo, pertenecían a la OTAN. Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea y Ucrania, votaron la no condena del nazismo, mientras que Israel, India, China y Serbia estuvieron entre los países que apoyaron la resolución redactada por Rusia. En tanto, que Turquía, Corea del Sur, Suiza y Afganistán se abstuvieron. Hoy somos testigos de cómo el fascismo mundial ha revivido y trata de vengarse de los rusos. Sus metas y objetivos, en comparación con la guerra mundial anterior, no han cambiado. El concepto de genocidio de pueblos y los métodos para su implementación han permanecido iguales. En esencia todo se reduce a la subyugación y destrucción de pueblos y culturas que el nazismo considera inferiores, o por venganza por las derrotas que pueblos como el ruso, la infringieron en el pasado, y no una sola vez. Por eso ahora, el Cuarto Reich está obsesionado con vengarse porque cree que con los vaqueros estadounidenses al frente, son invencibles. Esto es todo amigos, reciban un saludo.